¿Sabías que, según varios autores, la mayoría de las discusiones ocurren porque las personas tienen un punto de vista diferente sobre una situación, una persona o una cosa? Pongamos un ejemplo. Visualicemos dos personas, la persona A y la persona B. A y B están en desacuerdo. Entonces A intenta convencer a B de su punto de vista y B hace exactamente lo mismo con A. Sucede que luego de intentarlo varias veces, ni A ni B logran cambiar el punto de vista en la otra persona y producto de ello, ¡boom!, se genera una discusión. Qué feo suena, ¿verdad? Afortunadamente, para este tipo de situaciones contamos con la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una estrategia y un estilo de comunicación que implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y creencias de un modo directo, honesto y apropiado, sin violar los derechos de los demás. Es decir, no amenazamos, ni castigamos, ni violamos los derechos de los demás al expresar nuestro punto de vista. ¡Qué maravilloso! Entonces, ha llegado el turno de aprender. Les explicaré 3 estrategias de comunicación asertiva. Pongamos atención. Es necesario explicar que estas estrategias las he tomado del libro Superar la timidez, claves para mejorar nuestra relación con los demás. Este libro es escrito por Lourdes Espinosa Fernández y María del Carmen Cano Lozano. Comencemos. La primera estrategia funciona perfecto para expresar desacuerdos. Aprendamos. Lo que queremos es expresar nuestro desacuerdo sin que la otra persona se sienta molesta o herida. Podemos comenzar explicándole que entendemos su postura y luego plantear nuestra opinión de la siguiente manera. El esquema que puedes seguir es el siguiente. Entiendo que tú hagas, digas, pienses y tienes derecho a ello, pero, ejemplo, entiendo que estés un poco enfadado conmigo por llegar tarde a la cita. La verdad es que a poca gente le gusta esperar, pero no he podido llegar antes, me ha resultado imposible. La segunda estrategia nos permite pedir cambios de comportamiento. Veamos. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema. Número 1. Describimos específicamente el comportamiento del otro sin condenarlo, diciendo cuando haces. Luego describimos específica y objetivamente el efecto del comportamiento del otro, diciendo lo que ocurre es que yo. Posteriormente describimos los propios sentimientos. Y entonces me siento. Finalmente, expresamos clara y específicamente lo que queremos del otro. ¿Qué te parece si? Ejemplo, cuando estoy viendo mi programa favorito en la televisión y llegas gritando y exigiéndome que haga algo, me siento mal. Ya sabes que es lo único que veo. Me gustaría que me respetaras en eso y cuando hables conmigo utilices un tono de voz más bajo. ¿Te parece bien? La solicitud de cambio es muchísimo más efectiva si en lugar de criticar a la persona por su comportamiento, le decimos cómo nos está afectando y adicional a eso le hacemos una propuesta. La última estrategia que les sugiero es la del disco rayado, que nos permite afrontar las discusiones sin generar mayores perjuicios. Pongamos atención. La técnica del disco rayado consiste en repetir una y otra vez el punto de vista propio, con tranquilidad y sin entrar en discusiones ni provocaciones de las otras personas. Ejemplo, sí, pero no estoy de acuerdo con lo que dices. Lo entiendo, pero yo opino que no tienes razón. Te repito que yo no estoy de acuerdo, etc. Luego de escuchar estas 3 técnicas, ya no tienes excusa
para seguir entrando en discusiones. Entonces, para finalizar el video solo me resta decir, escúchalo, aplícalo y ánimo.